Hola, queremos presentarle a ustedes el protocolo de investigación que el Departamento de Neonatología del Hospital Central, junto con el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su servidora hemos trabajado. Se llama Asociación entre polimorfismos del gen MX1 y el riesgo de infección respiratoria severa en recién nacidos pretérmino con displasia broncopulmonar. El nacimiento antes de las 37 semanas es la principal causa de mortalidad neonatal. Se estima que a nivel mundial van a nacer al año aproximadamente 15 millones de prematuros. A nivel global, 10.6% de los nacimientos ocurren antes de las 37 semanas de gestación, que es el corte que nosotros tenemos para término. El pronóstico neurológico y la sobrevida son importantes para determinar la viabilidad de estos productos y debe de ser individualizado a cada país, región y hospital para ofrecerle lo mejor a cada uno de los pacientes. En el mundo ocurren 3.1 millones de muertes neonatales en un año. De estas, 35% van a ser causadas por complicaciones de la prematurez. La morbilidad y la mortalidad de estos pacientes va incrementando conforme va disminuyendo la edad gestacional. Destaca que la sobrevida en menores de 32 semanas de edad gestacional en países desarrollados es del 90%, comparado con 10% en los países subdesarrollados, siendo una diferencia muy significativa, abismal, que llama la atención. Entre los padecimientos más frecuentes asociados a estos pacientes a la prematurez tenemos el síndrome de dificultad respiratoria e infecciones como sepsis y neumonía. El síndrome de dificultad respiratoria es la principal patología respiratoria de los recién nacidos pretérmino. Este trastorno se origina por la deficiencia o inactivación de la síntesis y secreción de surfactante. La incidencia es mayor en aquellos que al peso de nacimiento es entre los 500 a 750 gramos. Como podemos observar en la tabla podemos observar la incidencia de menores de 750 gramos hasta casi un 90% y que va disminuyendo gradualmente conforme va incrementando el peso y la edad gestacional. Otra de las comorbilidades respiratorias más significativas entre esta población es la displasia broncopulmonar. El término fue utilizado para describir a un grupo de recién nacidos pretérmino que sobrevivieron al síndrome de dificultad respiratoria o SDR, expuestos a oxígeno y a ventilación mecánica. Este trastorno se asoció a alteraciones histológicas caracterizadas por daño en las vías aéreas, disminución del número de alvéolos, deformación de estos, así como alteraciones vasculares, además de cambios leves de metaplasia epitelial, hipertrofia de músculo liso y fibrosis parenquimatosa. En el año de 1988, Sheenan y colaboradores demostraron que la necesidad de oxígeno después de la semana 36 de vida de edad corregida era un predictor de anormalidad pulmonar importante. Entonces fue porque ese es el corte que nosotros utilizamos para determinar la displasia. Respecto a la clasificación que nosotros utilizamos para displasia, tanto para fines de la investigación como para fines de entenderla, utilizamos la clasificación establecida por el Instituto Nacional de Salud Infantil y del Desarrollo Humano, Eunice Kennedy, en el cual dividen a los recién nacidos pretérmino en dos grupos, el de mayores de 32 semanas de edad gestacional y menores de 32 semanas de edad gestacional. En el grupo de los menores se establece 36 semanas de edad gestacional corregida o el egreso, lo que suceda primero, como el corte para nosotros establecer el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Y en los de mayor de 32 semanas de edad corregida, establece que los 28 días de vida extrauterina es el corte para nosotros establecer como el diagnóstico de displasia. Como observamos en la tabla, podemos notar que también hay distribución dependiendo de la necesidad de oxígeno de cada paciente. Esto las puede hacer leves, moderadas y severas. En cuanto a las infecciones agudas respiratorias en los pacientes con displasia, en general ya sabemos todos que las infecciones respiratorias son una alta causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes pediátricos. En toda la población pediátrica a nivel mundial, esto es muy frecuente. El virus sincicial respiratorio es la causa más frecuente de infección respiratoria aguda severa en la población pediátrica. Los factores que se han asociado a que estos pacientes desarrollen una complicación o un cuadro grave, pues es la edad gestacional, el peso al nacer, sexo masculino, ausencia de lactancia y la presencia de trastornos pulmonares crónicos o cardiovasculares agregados, displasia,
conducto arterioso, etc. Entonces, aquí es donde entra muy importantemente la población de la cual nosotros nos encargamos, porque tienen todos estos factores, no solo tienen uno, no solo tienen dos, tienen todos los factores. Entonces, pues es una población blanco bien específica. En un estudio realizado aquí en el Hospital Ignacio Morones Prieto, encontramos que la frecuencia de rehospitalización en esta población, en los niños con displasia y infección respiratoria aguda que ameritaron hospitalización, fue de un 30% que es una cantidad muy importante, dada la demanda que nosotros tenemos en este hospital. Entrando al punto de nuestra investigación, se ha documentado que el gen MX1, que codifica para la proteína A de la resistencia del mixovirus humano, MXA, si la denominaremos, es una proteína con actividad antiviral contra diversos virus. Se han descrito diversos polimorfismos del gen MX1 y se ha encontrado que en algunos de estos van a tener impacto en el efecto antiviral de la proteína MXA. En un estudio prospectivo en recién nacidos pretérmino de esta ciudad, se analizaron diversos polimorfismos de este gen MX1 y su asociación con el riesgo de hospitalización por infección respiratoria durante el primer año de vida. En dicho estudio, se encontró una asociación en el alelo A del polimorfismo RS y el riesgo de requerir hospitalización por infección respiratoria aguda durante el primer año de vida. La pregunta que nosotros nos formulamos para hacer esta investigación es si existe una asociación entre los polimorfismos del gen MX1 y el riesgo de infección respiratoria severa en recién nacidos pretérmino con displasia broncopulmonar. Lo que justifica que nosotros hagamos esta investigación es, primero, la mortalidad es tan alta y sabiendo que la principal causa de esta es la prematurez, pues tenemos que investigar qué podemos ofrecerles algo mejor a los pacientes. Segundo, es que nuestro hospital en el 2018 la incidencia de prematurez fue del 70% y la displasia se presentó en promedio en un 35-43%, que es una cantidad muy elevada. Y también, aunque sabemos que se considera la afección pulmonar primaria como responsable del aumento del riesgo a padecer infecciones recurrentes en estos bebés, es posible que los cambios que haya en la respuesta inmune innata también vayan a participar en este proceso. Además que resultados previos indican que las variantes polimórficas del RS del gen MX1 pudieran condicionar mayor o menor medida el riesgo de padecer infecciones severas en los recién nacidos con displasia. Los objetivos de este estudio, pues el objetivo general es determinar si existe una asociación entre las variantes de los polimorfismos RS del gen MX1 en el riesgo de presentar infección respiratoria aguda severa durante el primer año de vida. Y otros objetivos que tenemos, pues, es determinar la frecuencia de infecciones respiratorias agudas severas en recién nacidos con displasia, determinar la frecuencia de las variantes del polimorfismo RS del gen MX1 en los niños con displasia y determinar si existen asociaciones entre el polimorfismo del gen MX1 y la presencia de infección respiratoria severa en estos niñitos con displasia. La hipótesis que nosotros generamos, es que existe una asociación entre las variantes polimórficas de RS del gen MX1 y el riesgo de infección respiratoria severa en recién nacidos pretérmino con el diagnóstico de displasia broncopulmonar. La metodología que llevamos a cabo fue sencilla, se realizó un estudio ambiespectivo de casos y controles anidado en una cohorte, aquí en el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto, de octubre del 2018 a septiembre del 2020, y pues todos estos niños que recibieron atención aquí en esta institución. Los criterios de inclusión fue recién nacido prematuro que ha recibido atención en el servicio de neonatología durante las fechas desde octubre del 2018 a septiembre del 2020, con diagnóstico de displasia con los criterios que ya comentamos previamente y que los papás, previa explicación, autoricen un consentimiento informado. Y los criterios de no inclusión es recién nacidos con malformaciones congénitas mayores, recién nacidos con cardiopatías que les den una significancia hemodinámica importante y recién nacidos con cromosomopatías. Para el cálculo del tamaño de la muestra, se realiza un análisis de casos y controles anidados en una cohorte, se tomó en cuenta el número de variables independientes a incluir en un análisis multivariado y la proporción de casos esperados, considerando contar con 10 eventos por grado de libertad en un grupo de menor tamaño. La muestra requerida para el estudio fue aproximadamente de 70 pacientes. Las variables del estudio, pues tenemos infección respiratoria severa, tenemos las variantes del polimorfismo RS del gen MX1, las semanas de edad gestacional y el sexo de los pacientes. La recolección de datos y muestras, pues se les dio un seguimiento a los recién nacidos durante el primer año de vida a través de llamadas telefónicas mensuales
Para conocer el estado de salud del bebé se les dio seguimiento de información clínica, seguimiento a cuadros respiratorios importantes y además se tomó saliva para detectar ahí el polimorfismo del gen MX1, una muestra de saliva, un hisopado. Para el análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo de las variables del estudio. Las variables continuas se expresaron como promedio, desviaciones estándar o mediana y rangos de acuerdo a la distribución de los datos. Las variables categóricas se reportarían como frecuencias y proporciones y la comparación bivariada de las características entre los pacientes sin infección y con infección y la presencia del polimorfismo del gen MX1 se realizaría mediante una t-de-Student para las variables continuas y para las variables categóricas utilizamos la chi cuadrada. En esta pues ya sabemos que una p menor a 0.05 se considera como significativa. Y ahora sí lo más importante, los resultados. Estudiamos a 57 recién nacidos pretérmino con el diagnóstico de displasia. 33 de ellos fueron del sexo masculino, 24 fueron del sexo femenino. La mediana de edad fue de 32 semanas de edad gestacional, teniendo bebés hasta de 25 semanas de edad gestacional. Y el peso fue de 1.200 gramos, la mediana. 36% de estos recién nacidos pretérmino cursaron con SDR, ameritaron que se les diera tratamiento con surfactante. El 63% tuvo displasia leve, luego tuvimos un 40.3% de displasia moderada y solo 7% de displasia severa. Y los días de uso de oxígeno por paciente fueron aproximadamente 68.9 días de uso de oxígeno por paciente. En cuanto a los polimorfismos del RS, tenemos que la frecuencia del polimorfismo RSMX1 fue de la siguiente forma: 26 homocigotos GG, 22 heterocigotos AG y 9 homocigotos AA. En 16 de los pacientes, es decir, un 28% de los recién nacidos pretérmino, se requirió hospitalización por infección respiratoria. 62.5 de los recién nacidos pretérmino que se hospitalizaron contaban con el alelo A, ya sea su homocigoto o heterocigoto, indistintamente, comparado con un 51.2% de los que no se hospitalizaron que también contaban con el alelo A. Es decir, tuvimos una P de 0.44, lo cual pues la hace no significativa. Y en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que la frecuencia de hospitalización en infección respiratoria en recién nacido pretérmino con displasia continúa siendo elevada y continúa siendo algo muy, muy importante para la morbimortalidad de estos pacientes. La prevalencia del alelo A, homocigoto o heterocigoto, del polimorfismo RSMX fue más elevada en recién nacidos pretérmino que requirieron hospitalización contra los que no requirieron hospitalización. Sin embargo, esta diferencia resultó poco significativa, por lo que continuaremos a este punto la investigación y completaremos el análisis de la corte para corroborar este resultado. A pesar de esto no significativo, de este 0.44, sigue siendo un estudio muy importante. Es un estudio que para nosotros es muy significativo, muy interesante, y más en estos tiempos. En el tiempo de la pandemia, donde las consultas externas se cerraron, donde el seguimiento de nuestros pacientes fue muy, muy diferente, pues es un estudio muy importante. En lo personal, comunicarme con ellos o con las mamás, llamarles mensualmente, preguntarles, saber cómo estaban nuestros pacientes mes con mes, con mes con mes. Después de haberlos visto luchar contra las estadísticas en la sala, pues es muy significativo. Es algo que a nosotros como equipo nos llena mucho de satisfacción. Y en cuanto a los resultados, pues es importante entender que nuestra población, como la población de todos los servicios, se comportó de forma distinta durante la pandemia. Muchos siguieron las recomendaciones establecidas y creemos que en particular en nuestra población esto modificó el comportamiento. Y pues los resultados obviamente también se vieron modificados. Esperamos tengamos la oportunidad más adelante de continuar esta investigación y ver fuera de este contexto qué resultados arroja. Espero que les haya resultado interesante. Aquí están mis datos para pues alguna duda o pregunta y pues creo que en unos momentos también estaremos por Zoom por allá. Gracias.